Chicago. Jeremy es una autoridad en estudios judíos, sobre todo se ha especializado en judaísmo temprano y cábala, y quiero contar dos cosas de la relación con Jeremy. Además le vamos a agradecer infinitamente que habla español y que su conferencia tiene la gentileza, la deferencia de darla en español, que por supuesto es el idioma del amor, porque Valeria, su esposa, es argentina, ¿no? Así que bueno. Un aplauso para Valeria. Para Valeria. Gracias a Valeria la conferencia es en español, ¿no? El amor. Y estamos acá. Y estamos acá. Gracias, Pablo. Por favor, por favor. Y quiero, antes de darle la palabra al querido Jeremy, quiero contar dos cosas. La primera es cómo nos conectamos con Jeremy. Yo no sé hace cuánto, quizás 20 años, no sé, 15, publicado un trabajo pequeño sobre Abraham Bar Iyá, un filósofo medieval español, sobre el cantar de los cantares, un comentario. Y Jeremy era un paper del cual casi lo daba por perdido y lo consideraba un error de juventud. Pero cometieron el error en España, en el centro Nachmanides de España, de Girona, de publicarlo como actas de un congreso. Y lo leyó y me lo pidió, entonces ahí establecimos un vínculo. Lo segundo que quiero contar, que para mucha gente fue un poco retador o desafiante, casi satánico, es que en el día de Navidad nosotros hacíamos una actividad sobre la polémica anticristiana, con lo cual muchos creían que esto era de Ozzy Osbourne o de algún cantante de heavy metal diabólico. Y no. Además tenemos acá que pido un aplauso para un teólogo protestante, David Roldán, compañero de la cátedra. Estamos cubiertos ante cualquier acusación. Tenemos todo el... Vamos todos al fuego de la sangre. Vamos todos ahí, va. David también va, tiene razón. Nos acompaña. Por supuesto, está todo producido. Lo segundo que quería comentar es que el bueno de Jeremy, le digo a Jeremy, sabiendo que en el día de la Navidad iba a ser un poco fuerte, le digo, Jeremy acaba de publicar un paper sobre el carácter, la naturaleza hermafrodita de Dios en los textos medievales. Bueno, entonces le digo, mirá, me parece es un tema fuerte, le digo. Entonces me dice, sí, entonces me dice, bueno, vamos con algo más liviano. Las polémicas anticristianas las hacemos el día de Navidad. Bueno, le digo, está bien. Por ahí nos quedamos con el andrógino, que es más suave. Con ustedes, Jeremy. Bueno, muchas gracias a Pablo y a ustedes. Les pido paciencia con mi español y con el material. Es un poquito difícil. Y bueno, es la verdad lo que dice Pablo, que voy a tratar. Es la verdad lo que dice Pablo, que estamos hablando de la polémica anticristiana judía de los años medievales en la Navidad. Y bueno, yo creo que hoy Jesús tiene bastante alabanza y puede aceptar un poquito de denigración, pero no es mi denigración, hablan los textos. Okay. ¿Qué es la cábala? Cuando muchas personas piensan en la cábala, el término puede evocar varias cosas. Una ciencia de los nombres de Dios,
que poseían poderes ocultos para potenciar la oración. Pueden pensar en un orden de atributos divinos ejemplares y técnicas avanzadas para estudiar la Torá que brindan acceso a dicho conocimiento. Algunos pueden pensar en los secretos de los mandamientos o en el lenguaje sagrado del hebreo con el que Dios habló y el mundo existió. O más en general, en el estudio intensivo del relato bíblico de la creación y del relato del carro de Ezequiel. Podemos pensar en una sabiduría tradicional que generaciones han transmitido a generaciones, ya sea por escrito u oralmente. Todas estas son formas fieles de representar la Cábala que indican una sabiduría rara y especial que es en efecto muy sutil y sublime. Lo que me gustaría examinar hoy son dos aspectos de este conocimiento que no son menos representativos, pero que sin embargo pueden no venir inmediatamente a la mente cuando se piensa en la Cábala. Ambos son facetas del discurso que ilustran sus profundas raíces en la Edad Media. Me refiero al hecho de que la Cábala, desde una fase temprana en su desarrollo, sino la más temprana, articuló un argumento contra la fe cristiana y, relacionado con esto, una perspectiva escatológica que socavaba el orden político cristiano. No es exagerado decir que la polémica anticristiana es parte integral de la sustancia intelectual de la Cábala medieval. Su literatura apareció en Europa occidental a mediados del siglo XIII. Esto fue aproximadamente un siglo y medio después de que la violencia de los cruzados contra los judíos profanara el mandato de la Iglesia de proteger la vida judía. Surgió en un momento en que Roma respaldó por primera vez la vigilancia y censura de los textos rabínicos, cuando representantes de la recién fundada orden dominicana disputaron públicamente el liderazgo rabínico y obligaron a los judíos a asistir a sermones cristianos en sinagogas. Los investigadores han estudiado cómo los difusores rabínicos del conocimiento cabalístico concibieron sus actividades en relación con tales desafíos. Centrándose principalmente en textos de Castilla y el corpus de Abraham Abulafia, estudios previos han explorado cómo las representaciones polémicas de Jesús, de María, de Roma, de los cristianos, del cristianismo y la cristiandad funcionan en el simbolismo esotérico de la Cábala, su concepto del mal y su escatología. Algunos han indicado la presencia de polémica anticristiana en los textos más antiguos de Provenza y Cataluña, pero los estudios previos no han logrado presentar evidencia convincente de este fenómeno. Ciertamente, la falta de evidencia sólida del periodo más temprano ha obstaculizado, la investigación histórica que ha intentado
evaluar la gran pregunta de cómo las cabalistas negociaron los desafíos religiosos, intelectuales y sobre todo teopolíticos que la hegemonía cristiana en la Edad Media planteó para el judaísmo. Propongo adentrarme en la oscuridad del conocimiento censurado para recuperar el registro más antiguo de la polémica anticristiana en la historia de la Cábala. Restauraré evidencia temprana de Cataluña y la coordinaré con lo que ya se sabe sobre las actitudes hacia el cristianismo en textos posteriores compuestos en Castilla que están asociados con el sagrado libro del Zohar. Entre los textos posteriores de Castilla que datan de las últimas dos décadas del siglo XIII, la mayoría de la atención académica se ha centrado en el Zohar. Varios estudios demuestran que el enfoque del Zohar hacia el cristianismo se expresa mediante un lenguaje simbólico indirecto. De hecho, un estudioso describió recientemente el Zohar en términos de un discurso oculto de resistencia a la hegemonía cristiana. Uno podría preguntarse si es realmente preciso hablar de un fenómeno oculto. ¿Es posible investigar este fenómeno históricamente? En otras palabras, ¿hasta qué punto la polémica anticristiana, es decir, los argumentos contra la fe que ejercían poder político sobre los judíos medievales, es un fenómeno del que se esperaría encontrar documentación clara? Gracias. Esta pregunta preocupaba el académico israelí Abraham Gross. ¿Se puede adelantar, por favor? ¿Alguien me puede ayudar a leer la imagen? Cristianismo visto por... Yo leo. El cristianismo visto por los judíos medievales como la realización del mal en el mundo estaba conectado con la figura demoníaca de Samael desde un periodo muy temprano. Los aspectos demonológicos de este se desarrollaron en círculos cabalísticos al menos desde el siglo XIII. Tales ideas eran altamente esotéricas y se transmitían principalmente de forma oral. Así pues, lo que conocemos de la tradición escrita podría ser solo la punta del iceberg. En este sentido, hay que enfatizar las limitaciones del intento de reconstruir la historia de la demonización del cristianismo en la Cábala. Gracias. Alejandro, gracias. Gross quería indicar las limitaciones de investigar la historia intelectual de la polémica anticristiana basada en textos cabalísticos, textos producidos y transmitidos en gran medida bajo diversas formas de jurisdicción cristiana. Aunque Gross tiene razón que hay ciertos límites, yo sugeriría reconsiderar su conclusión de que la tradición escrita de la polémica anticristiana es solo la punta del iceberg, que oculta bajo la superficie de la textualidad una tradición oral agudamente hostil. Esto es porque la investigación reciente demuestra que las tradiciones manuscritas fueran sumamente audaces. Aunque estas fueron ciertamente sometidas a censura, los manuscritos hebreos conservan un grado de intensidad polémica que falta en los medios impresos, los cuales eran examinados de una forma más minuciosa.
Examinando una de esas tradiciones manuscritos, podemos cambiar el enfoque de la polémica anticristiana en la Cábala medieval a una fase anterior, del contexto de Castilla en el último cuarto del siglo XIII, al de Cataluña en la primera mitad de ese siglo. Veremos que este material temprano adopta una postura audaz y confrontativa, un enfoque generalmente evitado en la Cábala posterior. De hecho, el enfoque directo de la primera polémica de la Cábala debe contrastarse con el enfoque oblicuo del Zohar. La literatura del Zohar difundió un estilo de polémica simbólico que se vio en gran medida protegido de la censura gracias a su invisibilidad para los no iniciados. Por otro lado, el material directamente confrontativa será evidente en la polémica iniciado por Ezra ben Shlomo de Gerona en su comentario al Cantar de los Cantares, que es también el amigo de Pablo. El comentario de Ezra es la primera exégesis conocida del Cantar de los Cantares en una clave cabalística. Se encuentra entre los textos más tempranos de la Cábala y se atribuye a una colega del famoso Nachmanides. El comentario fue escrito cerca del cambio al sexto milenio del calendario judío, es decir, antes de 1240. Era un momento cargado de expectativa mesiánica. La restauración del pasaje censurado al texto de Ezra, un pasaje preocupado por el significado escatológico del séptimo capítulo del libro Daniel, muestra claramente que el autor emprendió una polémica audaz y directa contra el cristianismo. La versión más antigua de este texto no duda en maldecir a Jesús como el hijo de Pandera, enfrentar las apropiaciones cristianas del judaísmo o afirmar que los cristianos persiguen a Israel porque sus líderes supuestamente ejecutaron a Jesús. Todo lo hace en un lenguaje llano y directo. No sorprende que la mayoría de los manuscritos muestran la expurgación de este pasaje. Cuando se pasó a la imprenta, el pasaje fue aún más censurado y la polémica casi neutralizada. Al situar la Cábala de Ezra en su contexto disputacional, me gustaría solucionar unas preguntas historiográficas. ¿Cómo podemos explicar la desaparición del pasaje crítico de Ezra? Y podemos verla como parte de una transición de una fase temprana de polémica anticristiana abierta a otra fase posterior de simbolismo anticristiano encubierto, dado que esta transición se produce aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIII. Es probable que el aumento de la vigilancia y la censura de los textos judíos por parte de los cristianos durante la década de 1260 sirvió como catalizador. Antes de proceder al pasaje censurado en sí, será útil entender cómo la polémica de Ezra conforma con el concepto de la historia de la persecución de Israel que podría llamarse teosófica. Ezra compuso su polémica antes de que la identificación de Edom con Samael, que es la identificación de Roma,
o la cristianidad con Satanás, hablando de Ozzy Osbourne, se tornará en una convención del pensamiento cabalístico sobre el mal, la impureza y la historia. Ezra adoptó la antigua idea de que Dios designó 70 príncipes angélicos para supervisar las 70 naciones del mundo. El ascenso o caída política de cada nación está gobernado por el predominio o declive de su contraparte celestial. Esto conforma con el dictamen rabínico. Ninguna nación cae hasta que su príncipe angelical es derrotado primero. Haciendo eco de tradiciones más antiguas, Ezra concibió una cosmología en la que los ángeles nacionales rodean al trono de gloria. Según este paradigma, el representante de Israel en el panteón de ángeles nacionales no es un ángel en absoluto. En cambio, se designa un defensor divino sobre Israel. Este defensor se llama la Shejinah, es decir, la presencia divina. La Shejinah también es idéntica al atributo divino de soberanía, Malchut, que idealmente gobierna sobre el dominio de los ángeles. También es el más cercano de los atributos del Dios al mundo creado, aunque el estatus de este atributo divino, más que angélico, es susceptible a la influencia de los ángeles nacionales. Cuando Israel va al exilio, la conexión de la Shejinah con el resto del mundo divino se atenúa. Simbólicamente hablando, ella cae víctima de los ángeles. Su descenso al dominio angélico es el drama divino que corresponde a la subyugación histórica de Israel a las naciones. Ezra distinguió un ángel en particular de los 70, es decir, Edom, que identificó con Roma y más tarde en la composición explícitamente con la cristiandad. Es la agresión de este ángel nacional lo que imaginó Ezra sería recompensado en el juicio final. ¿Cómo se coordina esta perspectiva con una interpretación del Cantar de los Cantares, el gran poema del amor de la Biblia? Para Ezra, la Shejinah personifica a la protagonista femenina del cantar. Los lamentos de la novia son los lamentos de la Shejinah, lamentando su subyugación a las naciones. Las naciones exigen su servicio de una manera que obstaculiza el cuidado de su propio viñedo, que es Israel. Según Ezra, las palabras de la novia dan voz a la victimización de la Shejinah. Sí, así se puede leer, sí. Me hicieron guardar los viñedos, mi propio viñedo no guardaré. Cantar de los Cantares 1:6. Y esto dice, estoy agobiada cumpliendo las necesidades de las naciones y asegurando su preservación. No tengo tiempo libre para velar por mi pueblo, pues no están en su tierra, aunque yo estoy con ellos en su exilio. La nación se designa como un viñedo, pues así como un viñedo requiere trabajo, poda y riego, un pueblo también lo requiere.
Todo lo que existe en el mundo necesita de las fuerzas primarias para su crecimiento y florecimiento. Gracias, Alejandro. El cuidado diligente que la Shejina proveía a Israel, el trabajo, la poda y el riego de su viñedo, provenía de las fuerzas primarias, es decir, de la emanación de los atributos divinos. Sin embargo, las penurias del exilio a las que los ángeles exponen a la Shejina hacen que se desvíe la porción de sustento divino asignado a Israel. Por ello, los ángeles de las naciones se apropian del sustento de Israel desde lo alto. Como otros intérpretes medievales, Ezra recurrió a las visiones proféticas de Daniel para comprender la secuencia de los exilios de Israel, pero precedió a su innovadora interpretación de Daniel recordando al episodio más doloroso del Cantar de los Cantares, que según expertos de la Biblia describe una horrible violación en grupo. Me encontré con los guardianes que recorren la ciudad. Me golpearon, me magullaron. Los centinelas de las murallas me despojaron de mi manto. Aquí la mujer violada habla en nombre de Israel y no la Shejina, que se ha apartado. Para Ezra, los centinelas aluden a los ángeles nacionales y su brutalidad se refiere a la violencia que recae sobre Israel cuando carece de protección, cuando la Shejina está ocupada con los labores del exilio. El comentario permite que la voz femenina de Israel exprese sus quejas en primera persona. Sí. Cuando la Shejina se apartó, muchas y horribles aflicciones me sobrevinieron, causadas por los guardianes que patrullan la ciudad. Estos son los 70 ángeles que rodean el trono de la gloria de Dios. Por medio de ellos, decretos severos entran al mundo. Gracias. Luego de identificar a las patrullas con los ángeles nacionales que dominan a Israel, el texto pasa a explicar los 4 ángeles más amenazantes de los 70. Estos son las 4 bestias descritas en el 7º capítulo de Daniel, que pueden verse como contrapartes negativas a los 4 arcángeles Miguel, Uriel, Gabriel y Rafael. Y las esculturas de Carlos me hace pensar en ellos. Como otros comentaristas tradicionales, Ezra interpretó las 4 bestias como la clave para comprender la secuencia histórica de los captores imperiales de Israel. El reinado de cada imperio, Asiria, Babilonia, Grecia y Roma, marca una época sucesiva en la historia de la subyugación de Israel. Para Ezra, las 4 bestias son los gobernantes angélicos designados a estos imperios. Cabe señalar que Ezra procedió y con toda probabilidad influyó la posición de Nachmanides sobre este motivo escatológico, que ya tenía una historia bastante larga. Abraham ibn Ezra, por ejemplo, había considerado que la cuarta de las 4 bestias de Daniel era el imperio islámico solo. Pero Maimónides identificó el cuarto como el cristianismo y el dominio musulmán en conjunto. Sin embargo, Ezra de Girona rechazó
completamente la noción que el Islam pudiera identificarse con la cuarta bestia, al afirmar esta posición antes de que Nachmanides lo hiciera. Más bien identificó la cuarta bestia exclusivamente con la cristiandad, de la que esperaba que conquistaría el mundo entero antes de la vindicación mesiánica de Israel. Podemos... Anterior. Sí. Leo. La soberanía de Roma se extenderá por todo el mundo. Eso del Talmud, ¿no? Sí. Y después Ezra interpretó que esto significaba que el hijo de David, es decir, el Mesías, no vendrá hasta que el dominio del reino de Roma se extienda por todo el mundo durante 9 meses, así como los otros 3 reinos se extendieron por todo el mundo. Gracias. En consecuencia, la redención mesiánica que culmina en la soberanía perdurable de la Shejinah llegará solo después de que el exilio haya alcanzado primero su fase más calamitosa. Hay una versión más confiable de los testimonios textuales a la explicación de la cuarta bestia. El defensor angélico de la cristiandad y el captor principal de la Shejinah. Esa versión del texto que se conserva en un códice poseído por la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Puedo adelantar? Espera Bueno, está bien, gracias. Fue copiada a finales del siglo XIV o principios del XV. Baso mi traducción en que no hay femenes. Baso mi traducción en este testimonio más fiel de la polémica. ¿Se puede leer? Creo que sí. Azul es el texto bíblico y blanco es el comentario. Ok. El texto dice, primero hablará palabras contra el Altísimo. Comentario, es decir, palabras sobre la divinidad que no son apropiadas de pronunciar, esto es, las palabras de los seguidores de Jesús, hijo de Pandera. Y el texto, hostigará a los santos del Altísimo. El comentario, por causa de la fe, porque lo ahorcaron, y esto es el significado de, cita, en presencia del enemigo vengativo. Siguiente cita, intentará cambiar los tiempos y la ley. Alude a los ladrones que se apropian de las palabras de la Torá y transforman la fe y las fiestas en días de su congregación. Los Kohenim en sacerdotes y los 10 mandamientos en su evangelio. Siguiente cita, serán entregados en sus manos, porque la liberación no llegará a Israel hasta que Roma, la malvada, caiga, como está escrito, sobre la cuarta bestia. Su cuerpo será destruido y entregado al fuego. ¿Y qué ocurre después? Mientras miraba, la cita, mientras miraba, uno como un ser humano vino con las nubes del cielo, se le dio dominio, gloria y reino. Sí. Redención. Gracias. Antes de examinar el largo recorrido de esta polémica a través de expurgaciones y enmiendas hacia la oscuridad, su contenido merece un análisis detallado. Primero, recordemos que este pasaje representa una visión escatológica. Afirma que la cuarta bestia, que corresponde únicamente a la cristiandad, reinará hasta el momento de la redención de Israel. Esta afirmación precede a la escatología más conocida de Nachmanides al identificar claramente a la cuarta bestia con cristiandad sola. Pero
A diferencia del Sefer HaGeulah de Nachmanides, el comentario del Cantar de Ezra expresa esta escatología dentro de una perspectiva teosófica en el contexto de un tratado abiertamente cabalístico. Inmediatamente después de explicar la cuarta bestia, Ezra retomó su proyecto de interpretar el Cantar. Aunque dije antes que el texto representa los labores diaspóricos de la Shejina en términos de la preocupación de la novia por otros viñedos, ahora el texto anuncia otra dinámica supernal correspondiente a la subyugación de Israel y en particular la subyugación de Israel por el cuarto reino. Perdón, cuando decís escatológico, ¿cómo lo definirías? ¿A qué te refieres? Que pertenece al fin del tiempo, al fin de la historia. Cómo la historia va a resolver. Dice perteneciente o relativo a la cronología que es de observación. Distintos conceptos. Sí, hay distintos conceptos. Es el fin de los tiempos. Tiene que ver con el milenarismo cristiano, pero también con la idea de que en el año 1000 se termina el mundo. Sí, y está escribiendo justo cuando empezó el milenio sexta en el calendario judío. Sexto milenio, gracias. Ezra interpreta el famoso lamento de la novia sobre su enfermedad del amor, Sheholat Ahava Ani. Según Ezra, su lamento alude al anhelo exílico de la Shejina por su restauración al mundo de la divinidad. Este mundo divino del cual la Shejina se ha distanciado personifica el amante masculino, cuyo cuerpo se describe gráficamente en el 5º capítulo del Cantar. La revelación de estas realidades divinas no era simplemente una cuestión de metafísica abstracta. Su perspectiva teosófica es inseparable de preocupaciones concretas relacionadas con la teopolítica de la existencia judía medieval. La polémica de Ezra acusa a los cristianos de hacer afirmaciones falsas sobre la divinidad y de perseguir a los judíos por su religión y su presunto crimen, la crucifixión. Además, denuncia que los cristianos apropian las escrituras hebreas para manipular la fe de Israel, transforman los días de observancia judía en fiestas cristianas, usurpan su liderazgo y convierten la verdadera revelación en una escritura pecaminosa. La polémica no tiene inhibición. Su recurso al insulto es evidente en su designación del Evangelio, donde utiliza el antiguo desprecio rabínico Avon Gilayon, que significa, es un juego de palabras del griego de evangelion. Avon Gilayon en hebreo significa rollo del pecado. Notable es la invocación a Jesús como hijo de Pandera, una denigración rabínica que informa la narrativa infantil de Jesús en el infame Toldot Yeshu, es decir, que su padre fue un soldado romano, no Dios.
Este término hijo de pantera no solo socava la afirmación de la filiación divina de Jesús, pero aludía a una contratradición que reducía la concepción de Jesús a circunstancias ignominiosas. Dado que blasfemar el nombre de Jesús era una preocupación principal en la vigilancia cristiana de los textos judíos, es probable que tal lenguaje hubiera llevado la polémica de Ezra a la atención de los censores. ¿Se puede adelantar? Ok. Al revisar los testimonios de la polémica que han sufrido expurgación, es posible observar varios factores que han contribuido a la erosión del pasaje con el tiempo. En un manuscrito sefaradí ¿se puede adelantar uno? Sí, en un manuscrito sefaradí del siglo XIV, la alusión a Jesús y su paternidad está tachada, al igual que la afirmación de que los judíos lo colgaron, lo ahorcaron. Bueno, en la tradición rabínica dicen ahorcar, no crucificar, porque es un, ¿cómo se puede decir? Es un castigo de la Torá, de una de las 4 formas de castigar. Crucificar no es un castigo judío. Es romano. Absolutamente romano. Es un invento romano. Sí. La borradura del término Roma oscurece la predicción de la caída teopolítica. Dice, porque Roma está borrada, en lugar de decir la liberación no llegará a Israel hasta que el malvado Roma haya caído, dice hasta que el malvado haya caído. El manuscrito italiano, copiado en el siglo XV, un lector tachó varias provocaciones, incluidas las referencias a Jesús, su paternidad, su crucifixión y las quejas de Ezra sobre las apropiaciones y sus sustituciones y sus predicciones de la caída de la cristiandad. En otro manuscrito askenazí, copiado en el siglo XV, toda la polémica ha sido borrado. Usted se ve cómo está expurgado. Otros escribas alteraron el texto, sustituyendo Jesús hijo de Pandera por la expresión el ahorcado, que es decir, el hombre crucificado, un término poco menos inflamatorio, pero todavía polémico. Y cuando apareció la edición de Altona, que es Hamburgo, otro, sí. Esto es cuando dice Hatalui, el ahorcado en lugar de Yeshua ben Pandera. Bueno, ahí estamos en la empresa. Cuando apareció la edición de Altona, que es Hamburgo, en 1764, del comentario de Ezra, no sobrevivió casi nada de la polémica original. ¿Qué quedó? Un pastiche de versículos bíblicos sin explicaciones. Estas omisiones se repitieron en las ediciones posteriores. No quedó ninguna identificación de la cuarta bestia con la hegemonía cristiana.
No había ninguna referencia más a Jesús ni al Evangelio. El texto tampoco conservaba su concepto fuerte de la piedad escatológica de sufrir las vicisitudes del dominio cristiano junto con la Shejinah. Ahora, con la polémica restaurada en nuestras manos, estamos listos para retomar la tarea de leer la exégesis de Ezra. Esto ayuda, por ejemplo, a comprender su interpretación de unos versículos con una historia de lectura polémica y escatológica. Los comentarios de Ezra presentan a Israel en dos actitudes opuestas. Por un lado, como una puerta abierta, indefensa ante la infiltración cristiana, y por otro lado, como un muro protector, baluarte contra la tentación de convertirse a la religión prohibida. Aunque Israel es vulnerable, la Cábala de Ezra se proclama como la fortificación necesaria para superar la evangelización. Gracias de nuevo por su paciencia. Cita: si es un muro, construiremos sobre él una almeda de plata. Si es una puerta, la revestiremos de cedro. Fin de cita. Si es un muro, para enfrentar a los enemigos que la seducen hacia la falsedad de su fe. Construiremos sobre él una almeda de plata es una alegoría de que nadie puede hacerles daño, es decir, a Israel. Siguiente. Si es una puerta que es fácil de abrir para que, es decir, Israel, sea fácilmente tentado. Revestirla de cedro, esto es, similar a lo que se dice en Deuteronomio: solo los árboles que no den fruto podrán ser destruidos, podrás talarlos, para construir obras de asedio contra la ciudad que te hace la guerra, para que los enemigos no te hagan la guerra y te conquisten. La congregación de Israel responde: yo soy un muro fortificado. Será como un muro reforzado para afianzar su fe en las dos Torás, la Torá oral y la Torá escrita, que son la vitalidad humana misma, al igual que los dos pechos, que son la vida misma de un niño. Así ella dice: seré ante los ojos del Santo bendito como alguien que sale en paz. Gracias. Según Ezra, quien se basó en tradiciones midrashicas antiguas, las dos Torás representan la protección maternal de Israel, sus dos pechos y su vitalidad misma. Como primer autor de un comentario cabalístico sobre las leyendas o Agadot del Talmud, Ezra se esforzó en presentar su perspectiva teosófica como la quinta esencia de la Torá oral. De eso hay que concluir que la leche vital que fluiría de los pechos de Israel no era otra que la Cábala. Ezra puso sus esperanzas en esta forma de conocimiento para fortalecer a Israel contra la apostasía. Sí, Está bien dicho. sí, Okay. está bien. Que no me pasa a mí. Una interpretación comparable de estos versículos, pero sin el elemento cabalístico de Ezra, ya se encuentra en la exégesis de Rashi. Allí, la protagonista femenina del cantar está embelesada con su amado, el Dios de Israel. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las seducciones gentiles, es decir, cristianas, que la incitan a la infidelidad.
No es lo mismo. Por esa razón, Israel debe ser fortalecido por las palabras de la Torá que fluyen de sus pechos. Otro uso polémico de esos versículos se encuentra en un sermón del siglo XIII sobre el cantar pronunciado en la sinagoga de Narbona como respuesta a un sermón forzado predicado por un fraile dominico. Estos ejemplos ayudan a situar la polémica de Ezra dentro de un entorno disputacional que ha sido estudiado por los historiadores. Me refiero al contexto más amplio de las refutaciones exegéticas a la misión cristiana en la Europa occidental medieval. Pero, a diferencia del ejemplo anterior de Rashi, el del ejemplo posterior de Narbona, Ezra aprovechó la oportunidad para presentar su polémica en una clave específicamente cabalística. Después de restaurar la polémica anticristiana en el comentario de Ezra y exponer su historia de censura, pudimos establecer el contexto disputacional para la Cábala desde los inicios de la historia escrita. No obstante, tenemos que situar a Ezra dentro de una trayectoria más larga para entender el impacto de la censura en el futuro discurso cabalista. Esto refiere un breve examen de dos autoras cabalísticos activos después de la época de Ezra que siguieron el camino de la polémica directa. Dos figuras cuyos escritos se encuentran fuera del Zohar canónico. El primer ejemplo es Abraham Abulafia, cuya obra está llena de ideación anticristiana. El carácter franco de su polémica, especialmente sus relatos sobre Jesús, es sobresaliente. Sus escritos apuntan directamente a la figura de Jesús, quien, según Abulafia, representa la facultad de la imaginación asociada por él con la ilusión también en la epistemología de Maimónides. Entre las supuestas ilusiones relacionadas con esta figura, Jesús, los textos indican a la pretensión mesiánica de Jesús, los símbolos de la hostia, las doctrinas de la encarnación y la Trinidad, los relatos de sus milagros o magia, según Abulafia, y la afirmación de la circuncisión espiritual. Abulafia sostuvo también que los judíos antiguos desempeñaron un rol activo en la condena de Jesús a muerte por ahorcamiento. Quizás el ejemplo más desafiante de polémica anticristiana en esta obra sea la apropiación que hace Abulafia de la simbología cruciforme para reforzar su propia conciencia mesiánica. Es algo bastante raro. Harashba, Shlomo ibn Adret, un antiguo disputante del dominico Ramón Martí, también del contexto de Cataluña, prohibió los escritos de Abulafia en la década de 1280, aunque el mesianismo de Abulafia y sus ideas anticristianas estaban entrelazados. Parece que a Harashba ibn Adret le preocupaban las pretensiones mesiánicas de Abulafia, no sus tendencias polémicas.
procedente de Aragón, la prohibición contra Abulafia se dirigió a Sicilia. Desde ahí habían llegado quejas a Ibn Adret en Barcelona sobre las actividades mesiánicas de Abulafia. Pasando del caso de Abulafia a autores en Castilla, cabe considerar el desarrollo del discurso sobre el siniestro pilar izquierdo. Este discurso amplificó la tendencia ya visible en Ezra de representar el cristianismo como un poder angélico nefasto. En pocas palabras, la doctrina sostiene que una jerarquía de poderes angélicos impuros, instrumentos del juicio divino, refleja negativamente el orden divino, como una sombra de la divinidad. Dicha doctrina fue promulgada con diversos matices por figuras castellanas como Isaac Jacob de Soria, Moisés de Burgos y Teodros Alevi Abulafia de Toledo. Como precursora de la enseñanza zohárica sobre la Sitra Achra o otro lado, la potencia polémica de esta doctrina se realizó en la identificación de Esaú de Esaú, el supuesto progenitor de la cristiandad, con Samael, la personificación de la impureza. Ciertamente, un estilo simbólico de polémica predominaba en este linaje de cabalistas. Estos autores recopilaron imágenes de contaminación y enemistad de la Biblia, del corpus rabínico y de otras fuentes. El refinamiento y la consolidación de un repertorio de tales imágenes dio lugar a un simbolismo del mal que para lectores versados en su léxico podía evocar el enfrentamiento con la hegemonía cristiana sin nombrarla directamente. Pero en algunas ocasiones este simbolismo iba de la mano del nombramiento explícito del cristianismo y de sus protagonistas. Estos casos pueden encontrarse en los escritos hebreos de un autor llamado José de Hamadán, Yosef Abba Mishushan Habirá. Aunque algunos han supuesto que este autor estuvo activo en Castilla a finales del siglo XIII o principios del XIV, la investigación aún no ha confirmado sus coordenadas geográficas. Su explicación de la prohibición de adorar a otros dioses ante el Dios único de Israel combina la polémica explícita con la tendencia simbolizante que se desarrolló en Castilla, fusionando el estilo directo de la polémica con la doctrina castellana de los poderes impuros. Al explicar la prohibición de adorar a otros dioses, el autor relató la degeneración de la idolatría de un modo análogo al relato de Maimónides en su Mishneh Torah. Pero el texto va más allá que Maimónides al señalar la aparición del cristianismo como la consumación de este proceso. Por tanto, el cristianismo degeneró desde un culto idolátrico
de cuerpos celestiales hasta un culto de un cuerpo humano, el cuerpo de Jesús, supuestamente nacido de una unión adúltera. ¿Podés? Dice, el texto es de José de Amadán. Sí. Sí. Dice, una fe maligna surgió entre las naciones del mundo, según el versículo, cita, nuevos dioses recién llegados que vuestros padres no temieron, el Deuteronomio. Y esta es la fe del transgresor, del abominable, del despreciado, Jesús de Nazaret, el malvado, y renunciaron a su fe para creer en el malvado y se hizo Dios. Y apartaron su confianza del nombre bendito y pusieron su confianza en las ilusiones del mundo. Y respecto a ellos, dice, y fueron tras la ilusión y fueron engañados. Y para cumplir la enseñanza de los sabios de que los 10 mandamientos fueron dispuestos 5 correspondientes a 5, se intentaba que, cita, tú no tendrás otros dioses delante de mí, que me cita de eso. Corresponde a, tú no cometerás adulterio, para aludir a aquel impío que salió tras el adulterio y se proclamó Dios. Y está escrito, no tendrás otros dioses delante de mí. Esa fue la intención de los sabios. Y todo el tema de la idolatría alude al tema del adulterio. Por ello, el rey Salomón dijo en el libro de Proverbios, una mujer contaminada por la prostitución, como se analiza en la Torá Levítico, y cada vez que encuentres en el libro de Proverbios los términos mujer adúltera o prostituta, aluden a la facción de la impureza y a la facción de la idolatría. Con respecto a ello está el versículo, aparta de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Y después de haberte alertado sobre esto, sabe que quien practica la idolatría es un infiel en todo, pues existen 10 grados de impureza del mundo, llamados otros dioses. Y sobre esto la Torá dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y estas facciones de impureza se denominan idolatría. Gracias. Este texto inédito, censurado en la mayoría de los manuscritos, no adopta el enfoque subversivo de condenar al cristianismo bajo la máscara de figuras como Esaú, Edom, Egipto o Amalek como fuente del mal. Va directo al grano y personifica la fe de Jesús, supuesto fruto de una relación prohibida, como una adúltera o una prostituta que tienta a Israel. Así, la polémica abierta y el simbolismo de la contaminación combinan para situar al cristianismo entre los poderes diabólicos de la impureza, entre los otros dioses que se oponen a las gradaciones divinas de la pureza, los atributos divinos propios. Estos ejemplos muestran que aunque Ezra de Gerona pudiera ser el primer comentarista que se atrevió a una polémica directa en la escritura cabalística, no fue el último. Los desarrollos creativos de la cábala generaron nuevas formas de antagonismo. No obstante, podemos observar 2 puntos sobre la transmisión de la polémica anticristiana de la cábala que a todos los efectos comienza con Ezra. 1. La reproducción y conservación de manuscritos cabalísticos bajo vigilancia cristiana y la censura del conocimiento rabínico favorecieron su atenuación. 2. La polémica directa no era propicia para la imprenta. Mientras que el punto segundo no requiere mucha elaboración,
El primero provoca preguntas. El surgimiento de nuevas políticas hacia la vigilancia de la literatura judía coincidió con la composición de las escrituras de Ezra y más tarde por Nachmanides. Por ello, parece que Ezra escribió su comentario al cantar en Cataluña justo antes de la época en que el Papa Inocencio IV instituyó la censura de textos rabínicos en el año 1240. Asimismo, parece que Nachmanides compuso su Sefer HaGeulah, que conserva restos de la polémica de Ezra en los años posteriores a la disputa de Barcelona. Fue entonces cuando los dominicos lograron imponer bajo Jaime de Aragón, Jaime I, una política de autocensura judía supervisada por cristianos. Es probable que las políticas introducidas en la década de 1260, políticas que informó la vigilancia de la literatura judía durante siglos, impactó la representación cabalística del cristianismo por siglos y siglos. En otras palabras, es posible que el nuevo régimen de censura al que Ezra aún no estaba sujeto, contribuyó a un proceso prolongado de simbolización. Ciertamente, los ejemplos destacados de polémica directa en Abraham Abulafia y José de Hamadán son posteriores a la llegada de nuevas políticas de censura en el norte de la península ibérica. Pero, al igual que la polémica de Ezra, estos pasajes sufrieron expurgación. Está claro que la reproducción de textos cabalísticos, ya fueran manuscritos o impresos, favorecieron la transmisión y conservación de modalidades polémicas oblicuas, como aquellas desarrolladas por los autores cabalísticos de Castilla durante el último cuarto del siglo XIII. Esto ayuda a explicar por qué y cómo el estilo simbólico arraigado en el Zohar surgió como el modo predominante de polémica anticristiana en la historia de la Cábala. Gracias. Bueno, primero para seguir con este tipo de tradiciones antiguas, la mesa está servida como que es un famoso tratado y pueden servirse. Le agradecemos a Jeremy no solo su generosidad con la palabra, que es la generosidad más importante, también el haberlo hecho en español. La verdad que es maravilloso, fue un esfuerzo maravilloso y lo disfrutamos muchísimo. Y si les parece, abrimos una ronda de inquietudes, de preguntas. Livianito el tema, ¿no? Yo pienso que hablar de la tortilla de Dios es más liviano. Pero bueno, vamos con las preguntas. Seguramente hay inquietudes. Carlos. ¿Qué relación? Yo tengo una idea de la cábala a través de prácticas con los vitrales, la alquimia. ¿Qué relación habría entre la cuestión cabalística de la investigación del nombre de Dios, el número que las letras del nombre de Dios evocan y la posibilidad de manejo de ciertas condiciones climáticas a partir de esto? Dentro de todo este asunto, digamos, de pelea, evidentemente, donde pareciera que la comunidad judía pelea a un nuevo discurso que se empieza a tomar su base, ¿no? ¿Y qué relación hay entre esta práctica cabalística de investigación, digamos, matemática o lingüística con esto que fue pasando? Ok, voy a tratar. Yo traduzco, si quieres hablar en inglés. Ezra de Girona y Nachmanides son
representantes de una tradición temprana de la Cábala teosófica que tiene elementos de la gematria, que se trata de los valores matemáticas del lenguaje hebreo. Pero habían en esa época varias corrientes de especulación matemática sobre hebreo, independientes, asociados con Abraham ibn Ezra, asociados con los Hasidim de Ashkenaz, y se recibieron en Castilla antes. Esas corrientes de especulación llegaron a Castilla antes de las escrituras de Ezra. Y empezó a desarrollar como una escuela que era preteosófica, del estudio de los significados de las palabras hebreas matemáticas, ahí asociado especialmente con Ibn Jikatila, el autor de Sha'arei Orah, y Moisés de León. No sabemos qué pasó exactamente, pero en algún momento ellos se convirtieron a la Cábala teosófica y se pusieron más interesados en eso. Puede ser que la figura de Todros Abulafia, no Abraham Abulafia, Todros Abulafia, jugó algún papel en ese cambio, porque él tenía muchos recursos y tenía un puesto en el corte de Alfonso el Sabio, el famoso rey de Castilla. Y Moisés de León obviamente recibió, no sé, una beca o algo del hijo de Todros, porque todos los libros en hebreo escritos, firmados por Moisés de León, empiezan con como una dedicatoria al hijo de Todros. Entonces, no sabemos si plata es Seguro que sí. pero siempre puede ayudar. Pero no sé si estoy dando una respuesta adecuada. Me preguntaste sobre el valor del nombre de esa investigación, digamos, esa investigación que se realiza, yo tengo entendido muy fuertemente en cuanto a una relación matemático-lingüística del nombre de Dios y la posibilidad del manejo del tiempo. Manejo de tiempo. Weather, no time. El tiempo. No, del tiempo, no del tiempo de las nubes, no del tiempo. Bueno, una cosa que hay otro capítulo de esta investigación que bueno, no había tiempo. Se trata de la especulación de cuándo sería el fin de la historia. Es el discurso de Heshbon Haketz en ivrit, la calculación del final. ¿Cuándo va a pasar? Esas calculaciones estaban prohibidas oficialmente, pero estaban practicadas por los rabinos más importantes de la generación.
Ezra y Nachmanides también. ¿Se entiende? ¿Se habla un poco en inglés? ¿No? Sí. O Voy yo a puedo- tratar. si quieren puedo traducir. Dale, vos habla yo. Hago lo que puedo. You can see, actually, very clearly, correspondence Se pueden between ver correspondencias entre the calculations of Ezra and the calculations of Nachmanides los cálculos de Ezra y los cálculos de Nachmanides. with respect to the end of time. Also, Con respecto al final del tiempo, there's also some influence of some pre-Kabbalistic thinkers like Barjía, el amigo de Pablo, who also wrote about this theme of the end of time. Mostly, no, ahora me perdí, okay. ya me perdí. Bueno. Perdón, espero que hayan entendido esa parte. En general, en esa escuela, sus calculaciones no pertenecían al nombre de Dios, pero más el libro de Daniel. Otro capítulo de Daniel. Estuvimos hoy hablando de las 4 bestias, pero se trata mucho del tiempo y el libro de Daniel fue un recurso para el El mileniarismo. Compartido entre cristianos y judíos en los años medievales. Hay mucho que uno puede decir sobre el nombre de Dios y los valores numéricos del nombre del Tetragrámaton, que tiene el valor de 26, y distintos nombres, pero en general fue como otra disciplina. Otras reglas. Esto tiene que ver con la actualidad. Hace 60 años se descubrió la Nostra Aetate, que es en nuestros tiempos. Y eso es un documento que se incluyó dentro del Concilio Vaticano II, por el cual los cristianos dicen que no fueron los judíos quienes mataron a Cristo. Entonces es un acontecimiento histórico muy importante porque, bueno, un poco justifica toda esta creencia que se tenía con los que, bueno, de esto, de que decían que eran los judíos, ¿no? Sí. Ahorcados, no sé, o crucificados, Sí. pero bueno, es algo muy importante que dentro de la iglesia la regla se ha decidido sacar, ¿no? Estamos celebrando un aniversario muy importante, 60 años de Nostra Aetate. Leerlo de una manera, leer a Nostra Aetate con caridad dice lo que dijiste. Pero con un poquito menos de caridad no dice eso exactamente. Dice que no fueron todos los judíos y no hay que culparlos más. Y no está bien de dar sermones culpando a los judíos por matar a Cristo. Aunque León Gieco canta eso. Pero, bueno, históricamente es un punto interesante. La mayoría de historiadores dicen que fue un invento porque la crucificación, como dije, no es un castigo, un penal judío, una forma de castigo de muerte que se trata en la Biblia o en la tradición rabínica, y que sabemos que crucifixión es un castigo romano.
if it was only this easy, porque la tradición rabínica dice que sí lo hicimos, pero no es tan así, porque dicen que los judíos ahorcaron a Jesús, pero no del resultado of a miscarriage of justice, a mob. How can you say Usando otras palabras. it wasn't the case of an angry mob of Jews who didn't. Que claro, no era como una patota de judíos que fueron a buscar a Jesús para ahorcarlo. Fue el resultado de un proceso jurídica. Y Sí, judicial. ¿No fue el Sanedrín? Bueno, es lo que dice. Pero ese Sanedrín, es decir, Por eso dice ¿a quién representaba el Sanedrín en esa época? sí. Si no había un Estado de Israel. No, probablemente es una fantasía del poder rabínico que no existía. Yo dije, los historiadores dicen que es un invento por los dos lados. Hay motivos por los dos lados de abrazar el relato que los judíos fueron los que hicieron. Pero también es importante también de recordar que los judíos también fueron las víctimas. Jesús judío, claro. Y los judíos que pagaron por milenios por esas historias. Pero no había unidad del pueblo judío en ese momento. Estaban divididos en sectas. Sí. Como hoy, más o menos. Sí, pero eran sectas. Sí, pero hoy no hay un poder rabínico único. Sí. Pero no sabemos cómo era también. Estaban los saduceanos. Sí, habían varias. Estaban los filisteos. Sí. Los fariseos, perdón. Los fariseos. No tenían las mismas creencias, fariseos y saduceos. Sí. No practicaban de la misma manera. Nunca logré saber cómo estaba compuesto el Sanedrín, si es el Sanedrín que lo condenó. Porque las diferencias entre saduceos y fariseos eran realmente importantes. Y aparte estaban los del Mar Muerto, etcétera, los que habían huido de Jerusalén, porque los reyes en ese momento no eran judíos. Eran semitas, pero eran judíos, no eran hebreos. Sí, bueno. Perdón, y estaban los celotes. Sí. Y Barrabás era el líder de los celotes. En ese momento se estaba peleando la liberación de Israel de Roma. Entonces, una de las tantas hipótesis es que el pueblo quiere la liberación de Barrabás en detrimento de la de Jesús, justamente para la liberación de Israel de los romanos. Es decir, que hay por lo menos 3 grandes divisiones en Jerusalén, y aparte están los que han huido a hacer una vida mística en el Mar Muerto. Sí. Un lugar donde he ido varias veces, por supuesto. Lo que dije. A las cavernas en donde estaban. Históricamente no hay evidencia clara que podemos probar nada. Y los cuentos que tenemos son bastante tardes. Lo que me parece a mí muy interesante es la polémica anticristiana judía de los años medievales. No trataba de denegar. ¿Viste? Aceptaba. Era una pelea, era una religión de combate. Tengo una pregunta, ¿cómo se habría pasado un detective, ¿no? ¿Cómo se pasaría del ahorcado al crucificado? O sea, ¿cómo pasamos de una condena presumible de un Sanedrín que ahorca, porque está dentro de la Torá eso, a
el hecho de que Jesús fue crucificado, no fue ahorcado. ¿Cómo pasamos de este castigo judío al castigo romano? Que Poncio Bueno, Pilato yo no fue- creo que fue un castigo judío hay dos relatos, dos tradiciones. Uno que dice crucifixión, otro que dice ahorcamiento. Y decir ahorcamiento es decir que lo hicimos de los judíos de un modo lícito. Pero tenía que haber una decisión Y correcto. jurídica. Tiene que haber una decisión jurídica publicada. Eso nunca salió, no hay ninguna fuente sobre eso. ¿Otras preguntas o perspectivas? No, como se habló de algo actual, voy a decir algo que escuché, no es de mi cosecha, pero me parece perfecto. Lo dijo Adolfo Reutemann, que es el curador del horror del Mar Muerto. Escuché el otro día y me gustó mucho porque decía: la tragedia de Jesús es que fue negado tanto por los cristianos, no lo reconocían como judío, y los judíos no lo reconocían tampoco como judíos. Entonces hay una doble tragedia de que ninguna de las dos partes reconocían su judeidad, digamos, ¿no? Me parece interesante. Sí, Digamos, hoy. claro. Jesús murió como judío. El problema es que ahora sabemos que quien creó el cristianismo, hace mucho sabemos que quien creó el cristianismo es Pablo, Sí. Saúl de Tarso. Él es el Lenin de aquella época. Lenin. Natán, sí. Quiero fundar la secta de la cábala cristiana del siglo XV, sobre todo XVI, y de la importante colección de manuscritos cabalistas de la Biblioteca Vaticana. Y si hubo, cómo fue la influencia de Pico de la Mirándola y todos los cabalistas judíos sobre Egidio de Viterbo y todo el surgimiento de la cábala cristiana, teniendo en cuenta este precedente de Aplafia y de Ezra. Bueno, gracias, Natán. Esta investigación de Ezra es muy interesante si uno piensa en la evolución y el bautismo de la Cábala por los cristianos en la época del Renacimiento. ¿Por qué? En general, la historia tiene la noción, para mí es una noción medio jodida, digamos, que la Cábala es como una puerta de la conversión, a la conversión al cristianismo. Y por Ezra es exactamente el contrario, es la pared que dice no, que fortaleza la posición fuerte contra La conversión. contra la evangelización. Entonces es una ironía que pasó lo que pasó en la historia, que bautizó el discurso cabalística por los cristianos, y algo bastante no natural, un desarrollo raro. Esa investigación en la censura de los escritos de Ezra ilustra eso claramente. Yo tenía el privilegio de organizar una conferencia en la Biblioteca Vaticana en mayo y tenía esos manuscritos en mis manos. Era una experiencia única y eso también es el resultado de Nostra Aetate, que existe la buena onda y la buena fe de colaborar en estas investigaciones. También enseño en una universidad católica y puedo enseñar cursos. Por ejemplo, hice un curso sobre la historia de la interpretación de Cantar de los Cántares con una monja que ella es especializada en
en el exégesis del Cantar cristiano. Y la respuesta de tu pregunta buena, Natán, es que no es una línea directa. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta en Nuche es estaban Pico de la Mirandola estaba muy influenciado por ¿cómo se llama? Marsilio Ficino, Sí. Que tenía un proyecto de síntesis platónico. Quería encontrar raíces antiguos para identificar como confluyentes entre la tradición judeocristiana y tradición platónico. Y para él, la Cábala era más antigua que Jesús. Jesús tenía esa sabiduría y de ahí había como un fiebre de estudiar la Cábala por cristianos. Pico, Giovanni Pico de la Mirandola tenía un tutor en hebreo que se llama Mitredates, y Mitredates hizo muchas traducciones al latín desde el hebreo. Traducciones. Y de una biblioteca muy ecléctica. Sefer Yetzirah, comentarios sobre Sefer Yetzirah, mucha Abraham Abulafia, escrituras por todos los Abulafia, cualquier texto cabalístico que podía agarró y hizo como un guiso intelectual de esos textos, y para él no había como obstáculos de un síntesis. Pero estamos pagando el precio todavía porque de esta mezcolanza intelectual, porque así se conservaron los textos, los libros, y estamos tratando de aislar, de separar las tradiciones y decir, ok, esto viene de Cataluña, esto viene de Italia, de otra época, esta viene de norte de África, de otro momento de historia. Bueno, es lo mejor que puedo hacer en castellano en este momento. Muy bien, muy bien. Por favor. ¿Cómo te llamas? Elian. Bien. Son como más inquietudes, digamos, que una pregunta. Por un lado, conozco un pasaje, los códices y los manuscritos, donde ocurre esa suerte de borronamientos, de tachaduras de lo que habían dicho sobre la posición anticristiana, digamos, de la caballería temprana. La posición anticristiana de la caballería temprana. Entonces me preguntaba, por un lado, quiénes y por qué lo hacían, digamos, ¿no? ¿Quiénes lo hacían y por qué? Si eran judíos o eran los cristianos o los latinos, no, un término más genérico, que cuando imprimían esos manuscritos o códices los tachaban, o eran los judíos más por miedo o por rechazo a esa... ¿Quién hizo el crimen? Es la misma pregunta. Y la otra pregunta era hasta qué punto, por ejemplo, teniendo en cuenta que siempre los textos cuando tienen pues, un alto impacto en la historia, tienen algún tipo de discusión en el momento, digamos, sincrónicamente, digamos, ¿no? O sea, tal persona podría tal cosa y una persona bien del mismo contexto o bien de otro contexto critica un poco y hace una suerte de comentario sobre ese texto para justamente refutar
algún que otro punto. Sí, por ejemplo, hay testimonios, manuscritos en latín, por ejemplo, que discutan, digamos, con las posiciones de la caballería temprana y que te permitan hacer como una suerte de recuperación, digamos, de justamente eso que fue tachado en siglos posteriores. No sé si entendí bien la segunda Es decir, hay pregunta. discusiones Estás preguntando si hay discusiones que hayan hecho algún tipo de contrapunto, pero que te sirvan de fuente para justamente recuperar esas posiciones que fueron tachadas, digamos, en la capacidad temprana. Bueno, la mayoría de los manuscritos se conservaban en las bibliotecas cristianas o en el Vaticano. En este caso, el testimonio más importante viene de la Biblioteca Nacional de Francia. Pero, viste, aunque esa biblioteca ahora es una biblioteca secular del Estado de Francia, los libros fueron recopilaron por cristianos que tenían esa fiebre de colectar textos cabalísticos. Era una industria de lucro en una época, y sabemos que, por ejemplo, un caso en el siglo XVI, que un judío como enterprising, como un entrepreneur, como un empresario, tenía como un taller de copiar textos cabalísticos en Venecia, y él era judío, tenía conexiones adentro de la comunidad judío con escribas por todo el mundo judío de Europa. Vinieron del este, del oeste, de África del Norte para ganar un poco de plata copiando textos. Se copia por volumen. Entonces están llenos de errores porque querían hacer todo súper rápido y nadie chequeó, y se vendía a cristianos en Alemania, y estos manuscritos forman la colección ¿cómo se llama? La biblioteca ¿de Alemania? Sí, déjame un segundo. Bayerische Staatsbibliothek en Múnich, München. Biblioteca Estatal de Baviera. Sí, un duque pagó un montón de plata, un montón para eso, y el empresario ganó todo y las escribas no ganaron casi nada. Pero es un caso interesante de, no sé, industria interreligiosa, medio trucho. Pero el efecto era conservar textos. Sí, fue conservante. ¿Cuál la pregunta primera era? ¿Quién hizo? Bueno, judíos o cristianos. Esto también es una pregunta difícil porque, viste, hay jugadores que cambian de equipo. Y también, bueno, cuando empezó la política de censurar textos hebreos en Europa occidental en el siglo XIII, la política
al principio era confiscar Sí. propiedad intelectual judío que podía tener malas palabras sobre Jesús o cosas blasfemas para cristianos, y examinar los libros, borrar, sacar pasajes ofensivas y retornarlos a los que pertenecían. Y después, entonces fue al principio los cristianos, pero los cristianos, algunos eran judíos que convirtieron al cristianismo y trajeron el conocimiento de la literatura, donde se puede encontrar esos pasajes ofensivos. Tienes que tener conocimiento íntimo con los textos. Entonces venían de la comunidad, pero apostatizaron. Algunos. Un famoso, están relacionados con la escuela de Ramón Martí, que es un famoso dominicano polemicista antijudío y también antimusulmán. Tenía un conocimiento de la literatura judía increíble. Latín mezclado con arameo, de los midrashim, del Talmud, por todos lados, porque tenía judíos que convirtieron al cristianismo, trabajando por él. Por ejemplo, Pablo Cristiano, que fue el dominico que disputó a Nachmanides en Barcelona en 1263. Y también otro ejemplo de cambiar de equipos. El censor más famoso en la historia de ese sujeto es un tipo que se llama Domenico Gerasolomitano. Nació en Israel y en Jerusalén fue Dayan. Algunos dicen que tenía conocimiento de la Cábala. Su nombre era Shmuel Vivas. Se convirtió. Hay una leyenda que tenía una época como musulmán, no sabemos bien lo que pasó, pero su firma está por todos lados. Por todos lados. Sefer HaZikuk, sí. ¿Quieres decir algo? Es un libro de expurgación. Es un catálogo que dice qué página... ¿Qué página, qué párrafo hay que censurar? Sí. Y siempre habían sido libros escritos en latín, y Domenico Gerasolomitano, él siendo director de la parte hebrea de la Biblioteca Vaticana, escribió el primer libro de censura en hebreo, o sea, escrito en hebreo. Y los únicos dos manuscritos están en el Vaticano. Siempre el peor es el que viene de nuestro lado. Pero te voy a decir un punto, Sí, Jeremy. Un solo punto por favor. en favor de la síntesis. Yo estoy en contra de la síntesis, soy psicoanalista. Pero hay un punto histórico. Galileo no hubiese sido Galileo sin haber leído a Pico de la Mirandola y a Marsilio Ficino. Bueno, es otro capítulo de la historia intelectual, Pero muy súper importante. Pero el único que puede pensar que los números se aplican al espacio, Platón no había pensado que la geometría se aplica al espacio real. Sí. El único que piensa que la geometría se aplica al mundo real y que la aritmética, la matemática se aplican a la realidad, el espacio físico, es Galileo, porque empieza así el libro.
el libro de los cielos está escrito en caracteres matemáticos. Sí. No hay pregunta. Eso solamente sale de la Cábala. Sí. Hay, bueno, no sale de los griegos, para... no sale de Platón, no sale de ningún lector de Platón. Esa es una idea judía trasladada al espacio. Sí. Para nivelarlo un poquito, hay síntesis de la Cábala cristiana que mezcla y tenemos que separar. Y también, pero los judíos también hicieron síntesis en el mismo tiempo. En Tzfat, Moshe Cordovero, Jaime Vital y otros. También la tradición musulmana con respecto a la matemática y el espacio es enorme. Los Galileo, digamos, la fuente de Galileo es Marcello Ficino y Pico de Miel, de la generación anterior. Es el único que hace el twist, junta las dos cosas y no dice cómo ni por qué. Pero es lo único, lo está escrito por Galileo. Y eso a la Iglesia no le, digamos, el juicio a Galileo, el proceso a Galileo, que le hace el Papa es una cobertura. Galileo escribió otras cosas por las cuales podía ser condenado a muerte, porque era atomista, no por hablar de que la matemática podía aplicarse al espacio. Hablando de... Es decir, que las ideas tienen... De la censura, el juicio de Jesús está en un pasaje del Talmud que fue censurado y que no figura en las ediciones impresas. En el Tratado de Shabbat, 20 y algo, 30 y algo. Ahí donde el término Avongilayón viene de ese pasaje. ¿Y hay alguna reconstrucción posible? Sí, está reconstruido, por supuesto, en base a manuscritos que sobrevivieron sin la censura, y las ediciones, por ejemplo, la edición de Steinsaltz, de Adin Steinsaltz, sí, el rabino francés. Sí, israelí. Adin Steinsaltz lo incorpora en el texto, en el corpus del texto talmúdico de su edición. Pero la edición bíblica no aparece porque ya estaba. Sí. Okay. Hay muchos capítulos de esta historia de censurar textos judíos. Estamos hablando de un caso. Otro caso relevante es el caso de Hilchot Melachim u Milchamotechem, término de el último tratado del Mishneh Torah de Maimónides. El último o penúltimo párrafo. Gracias. Necesito más abogados cuando peleo con mi esposa. Pero bueno, es un ejemplo que en la mayoría de las ediciones en hebreo todavía, casi todas, falta ese parágrafo. Es muy importante, interesante. Da un poco de crédito también a cristiandad. Sí, yo lo que quería preguntar, un poco volviendo con el Instituto por la Censura. El judaísmo siempre pasó épocas de persecución y trató de escapar a eso. Cuando se arma un instituto de censura, pasan dos cosas. Por un lado, muestran algo que no es habitual que lo hagan, salvo que haya una razón de mucho peso. Y en segundo lugar, es la prueba de que posiblemente había escritos que podían aparecer y ellos a lo mejor conocían, no escritos sino en forma oral, y eso fue la punta de lanza para que esas cosas no pasaran. Lo que yo quiero preguntar, si hay alguna evidencia, alguna sospecha o algún dato dentro de la transmisión oral del judaísmo, que siempre la ha tenido en forma oral cuando no pudo escribir o no le permitieron, si hay algún dato que pueda estar relacionado con lo que yo digo.
relacionado con que haya transmisión oral no escrita hablando de estos temas. Bueno, empecé hablando de la intervención del académico israelí Abraham Gross, y él como habla de límites de investigar este material, porque piensa que, bueno, si los cristianos tenían el poder, la mayoría del discurso anticristiano no está escrita. Está en la calle, ¿viste? Está en las casas, no es un discurso público. Entonces, lo que podemos, él dice que lo que podemos ver es solamente el punto del iceberg. Y tiene razón, o por lo menos podemos pensar que eso tiene sentido, que no podemos expectar de restaurar, ¿viste?, los suspiros de los malvados cristianos. Pero hay más que more than meets the eye. How would you say? Hay más de lo que uno puede ver. More than meets the eye in the printed sources. En las fuentes escritas. No, impresas. Impresas, perdón. Porque los manuscritos cuentan otra historia. Y como mostré, tienen como un grado de intensidad mucho más fuerte y directo. Pero la historia como favoriza el polémico más simbólico, más oblicuo, como light. Sí. Quiero hacer una pregunta. Esto de que los judíos se hayan convertido al cristianismo, ¿no tiene que ver con las persecuciones que desde hace siglos tenían los judíos? Porque, bueno, vos comentaste mucho con respecto a esto, ¿no? No, sí, esto es el contexto de esta historia. Ezra estaba escribiendo en esas décadas. Estaban, bueno, censurando los textos y los judíos estaban subyectados a sermones forzadas en las sinagogas. Si vas a la sinagoga para el Shabbat, escuchas un sermón. Primero es el sermón de un sacerdote dominico y después no escuchas como el Dvar Torah, escuchas rebuttal, una respuesta de rabino refutando una defensa. Pero sí, había persecución, pero los judíos teníamos un poco, algo de poder, teníamos. ¿Viste? Todos los Abulafia tenían un puesto en el corte de Alfonso el Sabio. Plata había. Y how do you say the expertise? Con el conocimiento de los textos en sus propios idiomas. Los textos que tenían valor testimonio para los testimonial para los cristianos. Eso es importante. Si les parece bien, lo vamos a liberar un poco porque lo vamos a crucificar a Jeremio, lo vamos a ahorcar, depende de la hoy es el día de Navidad. Nacimiento.